Así que les invito a abrir mientras tanto sus Biblias en Efesios 5, versículo del 18 en adelante. Quiero leerles un artículo que se publicó el 14 de febrero de 1996 sobre una pareja en Nuevo México que decía haber encontrado el fundamento sólido en su matrimonio, lo cual garantizaba el éxito. ¿Cuál era ese fundamento? Según ellos era un contrato prenupcial de 16 páginas. En este contrato los dos individuos estipulaban reglas muy específicas sobre la conducta que anticipaba todo lo que podría salir mal en el matrimonio. Reglas como qué gasolina comprarían, quién se encargaría de lavar la ropa, los platos, quién y cuándo sacaría la basura, alguna regla como ninguna basurita podía quedar en el piso más de una noche. Un montón de reglas tenía, 16 páginas. Otros piensan que el éxito se trata de mantener los sentimientos del romance a lo más alto, al nivel más alto, estar continuamente enamorado, esos sentimientos que te llenan de locura por primera vez. Si sacaba eso, sacaba el amor, dicen mucho. A la luz de esto se hizo una encuesta en una escuela a un grupo de chicos de entre 8 y 10 años y le hicieron preguntas como esta. Por ejemplo, dice: ¿por qué sucede que algunas personas se enamoran? Una niña de 9 años respondió de esta manera: nadie sabe realmente, pero escuché que tiene que ver cómo uno huele. Por eso el perfume y el desodorante es tan popular hoy en día, dice. Otro niño de 8 años dijo: creo que es una flecha o algo así que te atraviesa, pero el resto no es tan doloroso, dice. Entre las opiniones confidenciales que se le pidieron a estos chicos, un jovencito de 8 años dice: el amor te sigue, aunque trates de esconderte de él. Yo he tratado de esconderme desde que tenía 5 años, pero las niñas siguen encontrándome, dice. Bondadoso el chico. Se le preguntó cómo se puede saber si una pareja está enamorada en un restaurante. Un niño de 9 años dijo: los que están enamorados se miran fijamente el uno al otro y su comida se le enfría. Una de las preguntas finales fue: ¿qué se puede hacer para que el amor dure? Aarón, de 8 años, contestó: no te olvides del nombre de tu esposa, eso arruinará el matrimonio. Consejo: no se olviden el nombre de su esposa. Estos comentarios que los chicos ofrecen causan cierta gracia, cierta risa, pero cuando leemos la encuesta como esta, la respuesta que los adultos dan no es mucho mejor, son muy parecidas. A pesar de lo difícil que es contraer matrimonio, el 96% de las personas que se casan, de los hombres que se casan y el 94% de las mujeres que se casan, 2 de cada 3 matrimonios de estos terminan en divorcio. Y lo chistoso es que aunque fracasen en su primer intento, buscan querer casarse otra vez, pensando que le va a ir mejor en el segundo matrimonio o en el tercero, porque algunos se casan muchas veces. Es como un trofeo el casamiento. ¿Por qué es tan difícil? Bueno, la situación se nos describe en 2 de Timoteo 3.1. Si vienen conmigo a 2 de Timoteo 3.1 antes de leer Efesios, dice, se nos describe la situación, ¿por qué es tan difícil contraer matrimonio? 2 de Timoteo 3.1 dice: pero debes saber esto, Timoteo, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. Y todos podemos decir amén a eso. Porque los hombres serán amadores de sí mismos, ávaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres en vez de amadores de Dios, teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder. Y después agrega el apóstol: a lo tales evita. ¿No le parece que es una descripción bastante cabal de lo que sucede hoy en día en nuestra sociedad? Donde la gente se ama a sí misma, busca su propio placer y ya no busca a Dios, ya no teme a Dios.
aunque parecen muy piadosas, pero se enfoca en su propia felicidad. Y es una descripción bastante clara. Y dice en los últimos días. Los últimos días significa de que vino Cristo a la tierra. Esos son los últimos días. Ahí estamos en la segunda etapa de la raza humana. Y culminará cuando Cristo venga. Estamos en la parte final de la historia de la raza humana hasta que Cristo venga. Ahí se va a acabar todo. Estos son los postreros días. Pablo describe la característica de los hombres en esta época final. Y como dije, al compararla con lo que estamos viendo y observando, podemos notar que se está cumpliendo esta profecía. Porque es una profecía. Pablo está describiendo algo que va a pasar en el futuro. Y hoy está pasando. Los hombres están siendo ávaros, jactanciosos, blasfemos y desobedientes a los padres. Hay programas donde vemos que hijos que maltratan a sus padres. Y también describe por qué es tan difícil mantener el matrimonio y sostenerlo. Por estas cosas. Dice que los hombres serán sin amor, sin afecto maternal. Esto en griego es, o quiere decir, sin amor familiar normal. Conocemos familias muy unidas, que tienen mucho amor el uno con el otro. Si te metes con uno, te metes con toda la familia, decimos en Argentina. Y que es normal, están muy unidos. Pero en estos últimos tiempos, dice el apóstol, que ese tipo de amor ya no va a existir. Se van a preocupar en sí mismos, en sus placeres, en sus deleites. Hicimos la pregunta ya hace algún tiempo y la vamos a hacer en estos días que vamos a estar hablando de los hombres. ¿Existe alguna esperanza para el matrimonio? Sí que la existe. Ahora sí, Efesios 5, quiero que veamos la esperanza que tenemos para salvar nuestro matrimonio y para tener éxito en el matrimonio. Esto no es una promesa mía, es una promesa del Señor. Efesios 5, 18 en adelante nos enseña ciertos requisitos que son parte de lo que Dios demanda de cada integrante de la familia. En el versículo 22 ya vimos la responsabilidad de las mujeres, eso lo vimos bastante bien. Versículo 25, que vamos a ver hoy, es dirigido a los esposos. Y capítulo 6, versículo del 1 al 4, habla de los padres y los hijos. Pero dijimos que el fundamento es ser lleno del Espíritu Santo. Efesios 5, 18 dice: no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sé lleno del Espíritu Santo o del Espíritu. Ser lleno del Espíritu, dijimos que según Colosenses 3:16, que es un pasaje paralelo, es ser lleno de la palabra de Dios. Que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, dice el apóstol Pablo. Es un pasaje paralelo. Cuando nosotros somos obedientes a la palabra de Dios, vivimos en obediencia, se va a manifestar gozo. Versículo 19, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Ahí tenemos el resultado de ser lleno del Espíritu Santo. Versículo 20, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos unos a otros en el temor de Dios, dice el versículo 21. Aquí tenemos la base para un matrimonio sólido, un matrimonio que agrada a Dios, un matrimonio exitoso. Capítulo 5, versículo 18 al 21 es el fundamento. Y hoy vamos a ver el versículo 25, donde dirige su atención el apóstol a los hombres, a los varones, a los hombres casados cristianos. Efesios 5, 25 al 33 dice: marido, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a su mismo cuerpo. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama.
porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros también ame a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. En esta porción de la palabra, por lo menos hasta el versículo 28, la instrucción, el mandamiento es muy claro. Y si tenemos que extraer un principio clave de esta porción, es que la responsabilidad fundamental del hombre es de amar a su mujer. El marido debe amar a su mujer. Es muy claro. Pero es mucho más difícil implementar esto. Dice que tenemos que hacerlo porque es un mandamiento, así como dice, sé lleno del Espíritu Santo, dice, esposo, amad a vuestras mujeres. O sea, no hay opción, esto es un mandamiento. El Señor manda a que los hombres amen a sus mujeres. Y da por sentado que tenemos la capacidad como hijos de Dios de poder obedecer esto. Porque Él nos da su Espíritu que nos ayuda a obedecer la palabra de Dios. No estamos solos, no es algo que no podemos hacer. Podemos amar a nuestras mujeres. Dios nos da la capacidad como hijos de Dios. No es simplemente una sugerencia. Noten que no dice, esposo, sé cabeza de vuestra esposa, o sé cabeza del hogar. Se da por sentado que el hombre es cabeza del hogar, cabeza de su mujer. Ustedes recuerdan lo que Pablo dice en 1 Corintios 11, del 8 al 9. Dice, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. La responsabilidad de un hombre, de un verdadero hombre cristiano, es dar dirección en su hogar. Dar dirección a su mujer. Guiar a su familia. Esa es responsabilidad de un hombre cristiano. No hay que mandar, a veces tenemos la tendencia de ser jefes o ser de jefes tiranos, amos tiranos, por así decirlo. Tenemos que hacerlo en un tono de amor, en un contexto de amor por nuestras esposas, por nuestros hijos, por nuestra familia. Fíjense conmigo lo que dice en Colosenses 3:19. Si vienen conmigo a Colosenses 3:19, lo que puede suceder aún con aquellos que son cristianos, que somos cristianos. Una tendencia que tenemos. Colosenses 3:19 dice de esta manera: maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Esta es una instrucción a esposo cristiano. Esto es un mandamiento a nosotros, los hombres. Un mandamiento, perdón. Esto es una descripción de lo que puede suceder con nosotros. A veces en nuestra carnalidad tendemos a ser ásperos con nuestras esposas, de no amarla. Nos podemos convertir en un hombre totalmente insensible, egoísta, muy macho, como dicen en Argentina. Muy macho. Y especialmente aquellos que venimos de Latinoamérica, que existe mucho el machismo. Y la mujer es menoscabada. Y a veces tenemos esa tendencia en nuestra carnalidad. Y acá el apóstol Pablo dice que no seamos ásperos con ella. ¿Cómo podemos evitar esto? ¿Cómo podemos hacer para que no suceda esto de ser áspero? Efesios 5:25 nos comienza a orientar en esa dirección. Dice, marido, amad a vuestra mujer así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Si vamos a aprender a amar a nuestras esposas, si vamos a aprender a quererla, nos tenemos que fijar cómo es que Cristo amó a la iglesia. Dice, amad a vuestras esposas como Cristo también amó a su iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Cristo nos da el ejemplo. Cristo es el mejor ejemplo que tenemos. Pero ¿cómo es que Cristo amó a su iglesia? Tenemos que responderlo para saber identificarnos con ese tipo de amor. Dice que se entregó a sí mismo por ella.
En otras palabras, se sacrificó por la iglesia. Cristo se sacrificó por su iglesia. Dio su vida. Dejó todo lo que tenía. Renunció a todo lo que tenía en el cielo y se sacrificó por ella. Eso es amor. Y lo mismo tenemos que hacer los hombres. Si somos hombres, sacrificarnos, renunciar a nuestros placeres, renunciar a todo de nosotros para poder amar a nuestras esposas. De la misma manera que Cristo amó a la iglesia. Sabemos también que es un amor, el amor de Dios es un amor que no cambia, que no depende de lo que somos. Es un amor eterno, nunca va a cambiar. Romanos 8:38, que también lo tienen en sus boletines, lo estuve leyendo, dice: por lo cual estoy seguro que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Este es un amor que no cambia, es un amor que permanece para siempre, no tiene variación. Él nos amó desde antes de la fundación del mundo, ama a su iglesia, va a continuar amándola. Más nos dice Romanos 5:8, más Dios demuestra su amor para con nosotros, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Podemos observar inmediatamente que Cristo amó a su iglesia antes de la fundación del mundo. Incluso nos ama aunque no tengamos ningún atractivo. A Cristo no le llaman la atención nada de nosotros. Si Cristo tuviera que fijarse en nosotros, cómo somos realmente, inmediatamente nos manda al infierno. Pero Cristo nos amó antes de la fundación del mundo. Y ese amor nunca va a cambiar. Ese amor es eterno. Se puede escuchar muchas veces de los varones: el problema es que la amo demasiado. Yo cuando no era cristiano lo decía en Argentina. Es que yo la amo demasiado. Yo le doy todo, le entrego todo, esta se cree la madre del pueblo. Yo le doy todo y es que la amo. Y por eso me trata así. La pregunta es: ¿la ama como Cristo amó a la iglesia? Y si no es así, porque yo estoy seguro que no es así, entonces quiere decir que no la amamos lo suficiente. No es que la amamos demasiado, no la amamos lo suficiente. Tenemos que amarla como Cristo amó a la iglesia. En el contexto cultural en el cual se dirige este mandamiento, estamos en el mundo greco-romano, la idea de amar a la mujer sacrificadamente era una locura. Era algo totalmente revolucionario. Para un hombre romano, su mujer era totalmente inferior. Él tenía el dominio total de su mujer y sus hijas, así como tenía control de sus esclavos en su casa. Y para nosotros hoy en día también es algo raro escuchar que debemos amar a la mujer sacrificadamente. No estamos acostumbrados a escuchar ese tipo de mensaje. No estamos familiarizados, por así decirlo, con ese mensaje. El apóstol Pedro repite este concepto del amor sacrificado de esta manera. Primera de Pedro 3:7. El apóstol Pedro había recibido instrucción del Señor Jesús. Y dice, Primera de Pedro 3:7 dice: vosotros, maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, y como coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Quisiera que ayudarnos a recordar este concepto por medio de 3 palabras que comienzan con C: consideración, caballerosidad y comunión. Yo quiero que los hombres repitan conmigo estos conceptos: consideración, caballerosidad y comunión. Una vez más. Todos juntos, a la cuenta de 3. 2, 3. Consideración, caballerosidad y comunión. ¿Cuál era la primera? Consideración. Consideración. Pedro nos dice que debemos vivir sabiamente con nuestras esposas. Esto quiere decir no imponer sobre ellas nuestra manera de pensar o obligarlas a pensar como nosotros. Es una persona totalmente diferente a nosotros.
Algunos en nuestra condición natural tendemos a hacer que piensen como nosotros. Y si no piensan como nosotros, nos enojamos y nos ponemos rebeldes. Esto quiere decir tener en cuenta a nuestras esposas. Tenerla en cuenta. Tener en cuenta sus ansiedades, sus anhelos, sus inquietudes, sus pensamientos. Tenerla en cuenta. Escucharla. A veces todo lo que toma es escuchar nada más. Qué difícil para los hombres escuchar, ¿no es cierto? Escuchar antes de lanzarnos a hablar. A veces escuchamos, pero escuchamos parcialmente. Y cuando escuchamos es para ver qué es lo que vamos a decir, de qué manera vamos a responder para salirnos con la nuestra. Espero que se lo hagan ver cuando nos equivocamos. Es muy bueno que nuestras esposas estén atentas y siempre Camila a veces me lo dice. Que tú no me estás escuchando, tú estás hablando y no me dejas hablar, me dice. Hay una segunda idea. ¿Se acuerdan la segunda? Consideración y caballerosidad. Muy bien. Dice Pedro que debemos considerar a nuestras esposas como a vaso más frágil. Obviamente esto se refiere al aspecto físico. La mujer, por lo general, es más, ¿cómo podría decirlo? El hombre es más fuerte que la mujer, físicamente hablando, y a veces emocionalmente. Yo sé que hay muchas mujeres que son fuertes, más fuertes que hombres físicamente, pero la mayoría del hombre es más fuerte. Y también vemos que las mujeres no fueron creadas para llevar a cabo ciertas tareas. Gerson nos decía el otro día que, por ejemplo, la mujer no fue creada para ir a la guerra y participar en luchas de cuerpo a cuerpo con hombres, ¿no es cierto? Yo me imagino que no me gustaría ver una mujer en esa situación. O por lo general nosotros no le decimos a la mujer: mira, ¿sabes qué? Vete a cambiar la llanta del auto que se pinchó mientras que yo me termino mi taza de café y después te llevo de compra. Como hombre esperamos que ese trabajo lo hagamos nosotros. Eso es ser caballeroso. Yo sé que muchas veces somos como caballos, como burros. No somos atentos. Pero el apóstol Pedro dice que consideremos a la mujer como a vaso más frágil. Y la tercera es comunión. Comunión. Es interesante que Pedro dice que nuestras esposas son coherederas de la gracia de la vida. No son iguales a nosotros físicamente, eso es obvio, pero son iguales espiritualmente. Son tan hijas de Dios como nosotros lo somos. Son hijas de Dios. Debemos tratarla como a nuestras iguales. A veces tenemos dificultades y a veces nos molestamos, un poquito nada más nos molestamos. Pero en esos momentos tenemos que pensar que ella no es solamente nuestra esposa, sino que es hija de Dios también. Amén. Son hijas de Dios. Son nuestras hermanas en Cristo. No solamente son nuestras esposas, son nuestras hermanas en Cristo. Dios no tiene hijos favoritos y privilegiados. Dios tiene hijos e hijas. Nos ama a todos por igual. Nos salvó a todos bajo un común denominador. Nos fuimos salvos por gracia, por medio de la fe. Y eso fue de Dios. O sea, somos salvados de la misma manera, hombres y mujeres. O sea, somos iguales delante de Dios. Y tenemos que respetarla como nuestra hermana en Cristo. Yo sé que lo que estoy diciendo es difícil de implementarlo. Para muchos de nosotros esto es nuevo. Muchas veces estamos aprendiendo recién. Y esto me pega mucho a mí porque yo sí me preparo para venir a dar el sermón. Sí me preparo para pararme aquí de adelante. Pero es mucho más difícil llevarlo a la vida. Sabemos que el que tiene que enseñarlo tiene que implementarlo. Pero créanme que es muy difícil hacer esto, lo que Cristo dice. Pero no es imposible. Amén. No es imposible. Ahora volviendo a Efesios 5:25, nos dice que amemos a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia, a pesar de lo que ella es, a pesar de cómo nos contesta, a pesar de cómo nos habla o nos trata. Tenemos que amarla de toda manera, y eso es lo difícil. Eso es difícil, amarla
y que no importe cómo ella nos trate. Independientemente de cómo nos sintamos, es un amor de sacrificio. Cristo se sacrificó por su iglesia. De la misma manera debemos sacrificarnos por nuestras esposas. Una ilustración tremendamente significativa que también me hizo pensar mucho cuando lo estaba estudiando es en el libro de Oseas. Oseas, ¿ustedes se acuerdan quién es Oseas? Sí. Dios le mandó a hacer una labor muy interesante a Oseas. Le mandó a casarse con quién, ¿se acuerdan? Con una prostituta que se llamaba Gomer. Era una prostituta de profesión. Y Dios le mandó a casarse con una mujer así, imagínense. Pero Oseas no se casó con ella porque vio algo lindo, algo puro, algo tan limpio en ella, sino porque estaba en su corazón amarla. De la misma manera Dios ama a su pueblo, a pesar de las prostituciones espirituales del pueblo para con Dios. Y de la misma manera Cristo ama a su iglesia, a pesar de nuestras desviaciones, a pesar de que muchas veces estamos pecando conscientemente, que estamos contristando al Espíritu Santo y que estamos desobedeciendo a la palabra de Cristo. Muchas veces somos conscientes y aún así pecamos, pero aún así el Señor nos sigue perdonando, nos sigue amando, nos sigue tratando como sus hijos. La posición como hijo de Dios no perdemos, pero cuando pecamos perdemos nuestra comunión con Él, nuestra relación, y eso contrista al Espíritu de Dios. A veces somos infieles como el Señor, somos, perdón por la palabra, somos prostitutas para el Señor, porque lo engañamos con otros dioses, lo dejamos a un lado, nos vamos con otros dioses, el dinero, el auto, la casa, tantas cosas que tenemos por delante, el trabajo, tantas cosas que tenemos por delante y dejamos a Dios de lado. Ahora Pedro, dirigiéndose a cristianos, personas transformadas, en 1 de Pedro 1:22, dice, busca en 1 de Pedro 1:22. Yo mandé este mensaje ayer por WhatsApp. Mi English no es muy bueno. 1 de Pedro 1:22. Dice así: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Este es el mismo tipo de amor que nos manda en Efesios 5:25. Fue dirigido a esposo creyente, a usted, a mí, a cada uno de nosotros. Usted recuerda las características del amor divino. La encontramos en 1 de Corintios 13. 1 de Corintios 13, versículos 4 al 8. Nos dice así: el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. El amor de Dios en griego es ágape. Es un amor que se traduce en acción, en algo que se hace. Es una forma verbal, es un verbo, es una acción. Algo que se mueve, no es algo quieto. El amor de Dios no es un sustantivo, un adjetivo, es un verbo, una acción. Dios cuando ama hace algo. El amor siempre se traduce en acción. No es simplemente una descripción de una emoción, como decíamos antes. Algunos piensan que el verdadero éxito es mantener los sentimientos elevados y cuando se acaba eso se acabó el amor. No, el amor de Dios es muy distinto. Y es interesante notar que nosotros como hijos de Dios tenemos la capacidad de amar de la misma manera. Amar de la misma manera. Dios nos da el potencial para amar de esa manera.
la manera que nos describe 1 Corintios. De la misma manera, somos hijos de Dios y tenemos el Espíritu Santo. Debemos amar de esta manera. ¿Qué si la mujer me abandona?, dirá alguno. ¿Qué si la mujer no me trata bien? Bueno, esto vamos a hablarlo más adelante. La Biblia tiene mucho que decir en esto. Pero mientras tu esposa esté con nosotros, con cada uno de nosotros, cada esposa, nuestra responsabilidad es de amarla, de mostrar amor. No es simplemente yo la amo pero mis sentimientos quedan escondidos. Es de demostrar amor por ella, de tener amor por nuestras esposas. Eso es lo difícil, porque no te da opciones, es un mandamiento. Enfocarnos en ella, morir a nuestros propios deseos y negarnos a nosotros mismos para poder amarla. En segundo lugar, el pasaje no solamente se muestra en sacrificio, dice que Cristo no solamente se sacrificó por ella, sino que la purifica. Cristo purificó a su iglesia. Efesios 5:26 dice que Cristo amó a su iglesia para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Cristo ama a su iglesia y busca su pureza. Cristo algún día nos llevará a su iglesia, a Él mismo dice, en toda su gloria, en todo su esplendor, en toda su hermosura. Pero para eso Cristo está trabajando ahora, nos está purificando, nos está lavando, nos está limpiando. Cristo nos limpia, nos purifica, porque Él nos ama. Cuando nos convertimos a Cristo, fuimos bañados una vez y para siempre en su sangre. Dice Juan 13:10, el que se ha bañado no necesita lavarse, excepto los pies, pues está todo limpio. Y vosotros estáis limpios, pero no todos, hablando de Judas. Nuestro destino eterno ya fue sellado. Ya fuimos bañados una vez y para siempre por Cristo Jesús y su sangre. Él continúa limpiándonos. Se refiere a la necesidad de ser limpio constantemente. Usted recuerda en 1 de Juan 1:7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión uno con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Pero cómo? ¿No es que ya nos limpió? ¿No es que ya nos lavó? Por supuesto, ya nos lavó, ya nos limpió. Fuimos salvados, que tiene que ver con nuestro estado en el cielo, nuestro estado eterno. Cristo nos limpia, nos purifica. ¿No nos dice la palabra de Dios que hemos sido resucitados con Cristo? Estamos en Él, estamos en Cristo. Espiritualmente hablando, Dios nos ve a través de su Hijo Jesucristo como totalmente lavados. Pero ¿qué es de nuestra experiencia diaria? Todavía nos seguimos ensuciando los pies, todavía nos seguimos manchando. Necesitamos ser limpios cada día, porque cada día pecamos y nos ensuciamos. Y Cristo busca la pureza, la limpieza de su iglesia. Busca llevarla en toda su gloria, en todo su esplendor. Quiere que nosotros seamos tal como Él es, porque algún día lo veremos como Él es, dice la Biblia. Dice 1 de Juan 3. Ahora la pregunta es, ¿cómo es que su esposo purifica a su esposa? Porque aquí no dice que debemos purificar a nuestra esposa o amar de la misma manera purificando. Versículo 26 del capítulo 5 de Efesios. Que Cristo santificó a su iglesia habiéndola purificada por el lavamiento del agua por la palabra. En otras palabras, nosotros purificamos a nuestras esposas exponiéndola a la palabra de Dios. Es el único medio que Dios utiliza para purificarnos, para lavarnos. El Salmo 19:7 dice, la ley de Jehová es perfecta, convierte el alma. Dios usa su palabra para santificarnos, para limpiarnos, para convertirnos a Cristo. Pero también es el medio que Él usa para santificarnos. Juan 17:17 dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. En otras palabras, la palabra de Dios es el medio que Él usa para convertirnos y también para santificarnos. Aplicación. La forma que santificamos, purificamos a nuestra esposa
es exponiéndola a la palabra de Dios. Algo práctico. Vienes al culto, escuchas el sermón. ¿Tu esposa está al lado tuyo escuchando el sermón? ¿Tiene en tu casa un ejemplo en ti de vida, de oración y estudio? ¿Le provees de cassette? ¿Le provees de alguna cinta, de un audio, de algún sermón? ¿Tienes libros que le ayuden a tu esposa a aprender más de la palabra de Dios? ¿La ayudas a leer la Biblia? Una manera muy práctica de exponer a nuestras mujeres a la palabra de Dios y purificarla. Santificarla. Santifícala en tu verdad, dijo Jesús. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Juan 17:17. En otra palabra, la palabra de Dios es el medio que Él usa para santificarnos. Otras formas prácticas de santificación es evitar exponer a nuestras esposas a cualquier cosa que cause tropiezo o tentación. A veces somos de tropiezo para nuestras esposas, para que hagan lo malo. Eso es lo que el Señor Jesús hace con su iglesia, la purifica, no hace que haga nada que la haga tropezar. Existen parejas con muy poco discernimiento en cuanto a esto. Parejas que creen que el ver videos X para adultos les ayudará a su relación matrimonial. Eso no es purificar a la esposa. Eso es dar rienda suelta a la lascivia del corazón. Y pongo un ejemplo así, pero pueden ser muchas clases de ejemplos que pueden hacer tropezarnos y hacer tropezar a nuestras mujeres. El Señor Jesús nos limpia, no nos expone al pecado. Odia el pecado del Señor Jesús. Tenemos que evitar que nuestras esposas caigan en eso. Si realmente amamos a nuestras esposas, vamos a buscar aquello que es puro, aquello que es limpio, aquello que purifica a nuestra esposa. ¿Y saben quién es el responsable de esto? De purificar a las mujeres, el hombre. Yo, usted, nosotros, cada uno de nosotros somos responsables. Nos dice Pablo en 2 Corintios 11:3, pero temo que como la serpiente con astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Como esposo cristiano debemos buscar la pureza de nuestra esposa. Se me traba la lengua. El amor de Dios es uno que purifica. Dios odia la contaminación. Efesios 5:2. Y andad en amor como Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Y después agrega el apóstol. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Nos dice aquí el apóstol que si vamos a amar, estas cosas ni siquiera se mencionan entre nosotros, como conviene a santos. Versículo 4. Ni palabra deshonesta, ni necedades, ni truanería, o sea, malas palabras, que no convienen, sino ante bien con acciones de gracia. El amor de Cristo busca la pureza de los suyos. El amor de un esposo debe buscar la pureza de su esposa. Efesios 5:27. A fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Ahí tenemos el porqué. Tenemos que purificar. Cristo se presenta a sí mismo a su iglesia, sin mancha, sin arruga. Debemos presentar a nuestra esposa de la misma manera. Y sabemos que no está hablando de la belleza física, porque la belleza física se hace menos y menos notable. Mi peluquero cada día tiene más trabajo en tapar mis entradas. Me falta la cancha de fútbol nada más acá arriba. Pero algunos pasan mucho tiempo frente al espejo, tratando de decorar, de quitar canas, de tapar todo aquello que tienen que tapar. Y Cristo no está hablando de eso. Está hablando de la belleza interna, la del corazón. Pero el Señor Jesús no menoscaba tampoco la belleza física. Primera de Timoteo 4:7 dice: nada tenga que ver con fábula profana, más bien disciplínate a ti mismo para la piedad. Y eso es lo que Dios busca, lo interno.
lo del corazón. La belleza física la pone en su justo lugar. Tiene un lugar la belleza física, pero la piedad sirve para mucho. Tiene promesa para esta vida, para la venidera, dice. Tiene promesa la piedad para las dos vidas. Entonces el marido es responsable de amar a su esposa, de amarla, de quererla, de protegerla, de proveer dirección, de santificarla por medio de la palabra de Dios, de proveer lo necesario para ella. Esa es responsabilidad del marido. Pero compartíamos el jueves con Gerson, cuando estábamos en Siete Robles, que a veces somos como niños. No salimos debajo de la falda de nuestras madres. Muchas veces queremos que nuestras esposas sean nuestras madres, nos traten como niños. No es así. El esposo cristiano debe proveer la dirección. Ya no está bajo el cuidado de su madre, no está bajo el cuidado de su padre. Depende totalmente de Dios. Amén. Para dar dirección. Vamos a continuar hablando sobre esto más adelante y me gustaría que meditemos en esto. Nosotros somos encargados de purificar nuestras esposas, porque esto me ha tocado mucho a mí en estos últimos días que estuve estudiando. Debemos purificar a nuestra esposa exponiéndola a la palabra de Dios. Es nuestro deseo como esposo cristiano. Vamos.